Mi nombre es Benito Aguilar. Tengo 71 años. Y el día que mi hijo Ricardo me quitó todo lo que tenía para impresionar a su suegra, jamás imaginó que la vida le devolvería el golpe de la manera más inesperada posible. Porque resulta que cuando uno siembra traición y egoísmo, tarde o temprano cosecha exactamente lo que plantó. Y Ricardo estaba a punto de descubrir que el destino tiene una memoria muy larga y una justicia muy particular. Imagínate la situación. Después de trabajar 45 años como soldador para construir un patrimonio modesto pero sólido, mi propio hijo llega a mi casa con papeles legales y me informa que ya no soy dueño de nada, que mi casa, mis ahorros, mis herramientas, todo había sido transferido a su nombre porque yo ya no estaba en condiciones de manejar mis propios bienes. Papá, me dice con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, es por tu bien. Doña Mercedes dice que a tu edad es normal que necesites supervisión. Ella tiene mucha experiencia con personas mayores. Doña Mercedes, la suegra millonaria que se había convertido en la nueva autoridad familiar. La mujer que había decidido que yo era un estorbo que había que controlar. Pero lo que Ricardo no sabía es que durante mis 71 años había aprendido a reconocer a los manipuladores, y lo que estaba por descubrir era que robarle a tu propio padre para quedar bien con tu suegra puede costarte mucho más de lo que jamás imaginaste. Seguí esta historia hasta el final, y contame desde qué ciudad me estás acompañando, porque lo que pasó después va a enseñarte que en la vida nada queda sin pagar. Para que entiendas cómo llegamos a esta situación, tengo que contarte quién era doña Mercedes y cómo se las arregló para convertir a mi hijo en su marioneta personal. Porque esta historia no empezó con los papeles legales. Empezó mucho antes, cuando Ricardo se casó con Esperanza hace 8 años. Esperanza era una buena chica cuando la conocí. Trabajaba como enfermera en el hospital público. Venía de una familia humilde del interior y parecía genuinamente enamorada de Ricardo. Durante los primeros años de matrimonio, las cosas fueron normales. Venían a visitarme los domingos. Celebrábamos las fiestas juntos. Yo ayudaba con los gastos cuando podían y compartíamos una relación familiar tranquila. Mi hijo trabajaba como técnico electromecánico en una fábrica. Ganaba bien pero sin lujos. Vivían en un departamento alquilado en un barrio de clase media. Eran una pareja joven normal, con proyectos y sueños como cualquier matrimonio. Todo cambió cuando murió don Emilio, el padre de Esperanza, hace 3 años. Don Emilio había sido un comerciante exitoso que había construido una cadena de ferreterías en 5 ciudades de la provincia durante 30 años. Era un hombre trabajador que había empezado vendiendo clavos sueltos en un local pequeño y había terminado con 5 sucursales importantes. Cuando murió de un infarto a los 68 años, le dejó todo a su esposa Mercedes. Y de repente, mi nuera pasó de ser una enfermera de clase media a ser la heredera de una fortuna considerable que incluía propiedades comerciales, terrenos urbanos, inversiones en el sector inmobiliario y una cuenta bancaria que tenía más ceros de los que yo había visto en mi vida. Mercedes era una mujer de 65 años, acostumbrada a controlar todo y a todos durante los años que había ayudado a su marido con los negocios. Había manejado la contabilidad, supervisado empleados, negociado con proveedores. Después de quedarse viuda, decidió que también iba a manejar la vida de su hija y su yerno con la misma eficiencia empresarial. La primera señal de que algo había cambiado fue cuando Ricardo y Esperanza se mudaron a una casa nueva apenas 3 meses después del funeral de don Emilio. Una casa enorme en el barrio más exclusivo de la ciudad, con jardín, pileta, garage para 3 autos y un valor que era equivalente a lo que yo había ganado en toda mi vida trabajando. La casa había sido regalo de bodas tardío de doña Mercedes, según me explicó Ricardo cuando me la mostró con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Papá», me dijo Ricardo cuando me mostró la propiedad, doña Mercedes insistió en que viviéramos cerca de ella. Dice que necesita tener a la familia cerca ahora que está sola y que esta casa estaba vacía sin sentido. Cerca de ella significaba a exactamente 2 cuadras de su mansión de estilo francés que ocupaba media manzana en el sector más costoso de la ciudad. Y significaba también
que Mercedes podía controlar cada movimiento de la joven pareja desde su ventana del segundo piso. Al principio, Ricardo estaba encantado con su nueva vida. Auto último modelo importado, casa que parecía salida de una revista, vacaciones en destinos internacionales, ropa de marca, restaurantes caros, todo financiado por su suegra aparentemente generosa. No veía el precio que estaba pagando por esa generosidad, o tal vez no quería verlo. El precio era su independencia, su criterio, su capacidad de tomar decisiones propias, y eventualmente su relación conmigo y con cualquiera que no formara parte del círculo de aprobación de Mercedes. Mercedes tenía una filosofía muy clara sobre la familia que había desarrollado durante sus años manejando empleados. Ella era la matriarca indiscutible, y todos los demás eran subordinados que debían seguir sus reglas sin cuestionar. Tenía opiniones categóricas sobre todo: cómo Ricardo debía vestirse para estar a la altura de su nueva posición, qué trabajo debía tener para ser digno de esperanza, cuántos hijos debía tener y cuándo, dónde debían vacacionar para mantener el nivel. Y, por supuesto, cómo debía tratar a su padre para evitar problemas futuros. Ricardo, le decía Mercedes durante las cenas familiares que organizaba 3 veces por semana en su mansión, tu papá ya está muy mayor. ¿No te parece que necesita más cuidados? En mi experiencia con los empleados mayores de la empresa, los hombres de esa edad empiezan a perder criterio y no saben cuidarse solos. Su experiencia. Mercedes hablaba como si fuera geriatra especializada, cuando en realidad era una viuda rica, que había contratado enfermeras privadas las 24 horas para cuidar a su marido durante sus últimos 2 años de vida, y que por lo tanto se consideraba experta en el manejo de personas mayores. Pero Ricardo la escuchaba como si fuera la voz de la sabiduría médica y empresarial combinada. La respetaba como había respetado a su jefe en la fábrica, pero multiplicado por el poder que da el dinero y los beneficios que recibía. Las visitas a mi casa empezaron a cambiar de naturaleza de manera gradual pero constante. En lugar de venir a conversar como antes, a contarme de su trabajo, de sus planes, de las cosas que le pasaban, Ricardo venía a evaluarme como si fuera un supervisor inspeccionando a un empleado problemático. Revisaba si había comida suficiente y adecuada en la heladera, si la casa estaba limpia según sus nuevos estándares, si yo me veía bien de salud según los parámetros que Mercedes le había enseñado a observar, si mis respuestas a sus preguntas eran lo suficientemente rápidas y coherentes. Papá, me decía después de cada una de estas inspecciones disfrazadas de visitas familiares, doña Mercedes me preguntó ¿cómo estás? Ella se preocupa mucho por vos y me pidió que le informe si notaba algo raro. Doña Mercedes se preocupaba por mí. Una mujer que me había hablado tal vez 15 veces en 8 años de relación familiar, que nunca había mostrado el menor interés en mi bienestar, que jamás había preguntado por mi salud o mis necesidades, de repente se preocupaba intensamente por mi estado y necesitaba informes regulares. Las evaluaciones se volvieron más frecuentes, más detalladas y más invasivas. Ricardo empezó a hacerme preguntas específicas sobre mis finanzas que nunca antes había hecho, sobre mis rutinas diarias como si fuera un paciente hospitalizado, sobre mis planes de salud como si fuera su dependiente, sobre mis relaciones sociales como si necesitara supervisión. Papá, ¿estás seguro de que podés manejar todas las cuentas solo? ¿No te confunden los números a veces? ¿Te acordás siempre de pagar los servicios a tiempo? ¿No te parece complicado manejar tanto papel? Los números no me confundían para nada. Había manejado presupuestos familiares, de obra, de compra de materiales, de pagos de cuadrillas durante 45 años de trabajo. Había calculado estructuras, medido espacios, estimado costos, administrado recursos con precisión milimétrica. Pero Ricardo había empezado a verme con los ojos de Mercedes, como un viejo confundido que necesitaba supervisión constante. La campaña de Mercedes fue gradual, sistemática e implacable como una estrategia militar. Primero convenció a Ricardo de que yo necesitaba ayuda con las tareas domésticas, porque los hombres de esa edad no saben mantener una casa limpia. Después lo convenció de que necesitaba ayuda con las finanzas,
porque se pueden confundir con los números y tomar malas decisiones. Finalmente lo convenció de que necesitaba protección legal contra posibles estafas, porque los viejos son blancos fáciles para los delincuentes. Los viejos son muy vulnerables, le repetía Mercedes a Ricardo durante sus reuniones estratégicas familiares. Hay mucha gente sin escrúpulos que se aprovecha de su confusión mental y su soledad. Por eso las familias responsables toman medidas preventivas. Ricardo empezó a repetir esas palabras como si fueran suyas, como si hubiera llegado a esas conclusiones por experiencia propia. «Papá», me dijo un día después de volver de una de sus cenas en casa de Mercedes, «doña Mercedes conoce muchos casos de personas mayores que fueron estafadas por aprovechadores. Dice que lo mejor es que alguien más joven maneje los papeles importantes para evitar problemas. Alguien más joven, es decir, él. Alguien que, según Mercedes, tenía la capacidad mental y la experiencia necesaria para protegerme de mi propia incapacidad. Durante meses enteros, Ricardo me presionó con insistencia diaria para que le firmara un poder general amplio que le diera control sobre todos mis bienes y decisiones. Es solo por las dudas, papá, para que si te pasa algo yo pueda manejar tus cosas sin problemas legales burocráticos que demoren todo. Yo me resistía no porque desconfiara de Ricardo como hijo, sino porque no me gustaba la influencia que Mercedes ejercía sobre él, y porque intuía que había intenciones ocultas detrás de toda esa campaña de preocupación súbita. Pero mi hijo insistía con argumentos cada vez más elaborados. Papá, todos los hijos de personas de tu edad tienen estos poderes. Es lo normal en familias organizadas, es lo responsable, es lo que hace la gente que realmente se preocupa por sus padres mayores. Lo responsable. Como si no firmar papeles legales fuera un acto de irresponsabilidad y descuido de mi parte hacia mi propia familia. También empezó a traer ejemplos concretos de otras familias donde los hijos manejaban los bienes de los padres mayores. El señor Gutiérrez de tu cuadra le dio el poder a su hijo y ahora está mucho más tranquilo. La señora Morales, que vivía cerca del mercado, hizo lo mismo, y sus hijos le organizaron todo bárbaro. Ejemplos que me enteré después habían sido cuidadosamente seleccionados y probablemente exagerados por Mercedes para construir un argumento convincente. Finalmente, presionado por las constantes insistencias de Ricardo, cansado de las discusiones diarias que se habían vuelto agotadoras y creyendo ingenuamente que era un papel que se quedaría guardado en un cajón como medida de precaución y que nunca se usaría realmente, firmé el poder general. Me equivoqué completamente. Había subestimado tanto la ambición de Mercedes como la debilidad de carácter de mi hijo. 2 semanas después de firmar el poder, Ricardo apareció en mi casa un sábado por la mañana con una sonrisa triunfal que me dio escalofríos y una carpeta gruesa llena de documentos legales y financieros. «Papá», me dijo sentándose en mi mesa de cocina como si fuera el dueño de casa, «tengo excelentes noticias para vos. Doña Mercedes encontró una oportunidad de inversión excepcional para tu dinero». «¿Qué tipo de inversión?», le pregunté con una sensación creciente de alarma. «Va a poner toda tu plata en un fondo de inversión internacional que ella maneja personalmente a través de sus contactos empresariales. Dice que en 2 años podés duplicar o hasta triplicar tus ahorros sin ningún riesgo. Toda mi plata». Ricardo había usado el poder que le había dado para mover todos mis ahorros de 45 años de trabajo sin consultarme, sin explicarme los detalles, sin darme opciones. «¿Y si no quiero invertir?», le pregunté tratando de mantener la calma. «Papá, ya está hecho. Doña Mercedes dice que era urgente porque estas oportunidades no esperan y que además es la mejor decisión posible para tu futuro económico y tu tranquilidad». Ya estaba hecho. Mi hijo había dispuesto de mis ahorros de toda la vida, del dinero que había ganado soldando estructuras bajo el sol y la lluvia durante décadas, sin pedirme permiso, sin explicarme los riesgos, sin darme tiempo para pensarlo. Pero eso era solo el comienzo de lo que resultó ser un plan mucho más amplio y elaborado. Durante las semanas siguientes, Ricardo siguió usando el poder legal que le había otorgado para tomar decisiones fundamentales sobre mi vida sin consultarme. Canceló mi cuenta corriente del banco donde había operado durante 20 años
y abrió una nueva donde él era el único autorizado para mover fondos. Cambió la titularidad de mi casa del centro de la ciudad para que fuera de él por razones impositivas. Vendió mis herramientas de trabajo especializadas porque ya no las necesitaba y ocupaban espacio innecesariamente. Todo con la misma justificación repetida como mantra. Doña Mercedes había sugerido que era lo mejor para mí, según su experiencia, manejando patrimonios familiares. «Papá», me explicaba Ricardo cada vez que yo protestaba por alguna de estas decisiones unilaterales, «Doña Mercedes tiene mucha experiencia manejando patrimonios complejos. Ella sabe cómo proteger la plata de la gente mayor contra la inflación, contra los bancos que cobran comisiones excesivas, contra las malas decisiones que se toman por falta de información. Proteger mi plata quitándomela completamente». Esa era la lógica retorcida de Mercedes que mi hijo había adoptado sin cuestionamiento. Cuando me di cuenta realmente de lo que estaba pasando y de la magnitud de lo que había perdido, ya era demasiado tarde para revertir las operaciones. Ricardo tenía control legal total sobre todos mis bienes, según el poder que había firmado. Yo me había convertido en un huésped sin derechos en mi propia casa, un dependiente económico de mi propio hijo. «Pero no te preocupes para nada, papá», me decía Ricardo con esa condescendencia que había aprendido de Mercedes. «Vas a seguir viviendo acá exactamente como siempre, solo que ahora todo está mucho mejor organizado y más seguro». Mejor organizado significaba que yo tenía que pedirle permiso y justificación para cualquier gasto que excediera los gastos básicos de supervivencia, que no podía acceder a mis propios ahorros para emergencias, para gustos, para ayudar a algún conocido, que dependía completamente de su buena voluntad para mantener un nivel de vida digno, y la buena voluntad de Ricardo dependía completamente de mantener contenta a doña Mercedes, quien había dejado muy claro que mi bienestar estaba condicionado a mi comportamiento cooperativo. Un día, aproximadamente un mes después de que Ricardo hubiera completado la transferencia de todos mis bienes, Mercedes vino a visitarme personalmente. Era la primera vez en años que entraba a mi casa, y lo hizo con la actitud de una inspectora, evaluando las condiciones de un empleado. «Benito», me dijo con esa sonrisa condescendiente que usaba con todos los subordinados en su mundo, «espero que entiendas que todo lo que hicimos fue exclusivamente por tu bien y tu tranquilidad». «¿Mi bien?», le pregunté manteniendo un tono respetuoso pero firme. «Por supuesto, a tu edad es extremadamente peligroso manejar dinero sin supervisión. Podés ser víctima de estafas telefónicas, podés tomar decisiones impulsivas equivocadas, podés ser influenciado por gente sin escrúpulos. Ricardo y yo nos vamos a encargar de que estés completamente protegido de todos esos riesgos». Protegido, como si fuera un menor de edad incapaz que necesitaba tutores para las decisiones básicas de la vida. «Además», siguió Mercedes con tono profesorial, «ahora Ricardo va a poder invertir tu dinero de manera realmente inteligente y profesional. Vas a tener mucho más de lo que tenías antes, y además vas a tener la tranquilidad de saber que está en manos expertas». «¿Y si no quiero tener más dinero?», le pregunté. «¿Y si prefiero manejar yo mismo lo poco que es mío, aunque cometa errores?». Mercedes me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo e irracional. «Benito, no seas terco innecesariamente. Los hombres de tu edad necesitan orientación especializada en estos temas. Yo tengo décadas de experiencia manejando fortunas importantes. Confía en nosotros y vas a ver los resultados. Confía en nosotros, en la mujer que había manipulado a mi hijo para que me quitara todo lo que tenía sin mi consentimiento». Esa noche, después de que Mercedes se fuera con la satisfacción de haber establecido claramente las nuevas reglas, me quedé despierto durante horas pensando en mi situación. A los 71 años me había quedado sin casa propia, sin ahorros disponibles, sin independencia económica, sin herramientas de trabajo, todo por haber confiado ciegamente en mi hijo y haber subestimado las intenciones de una mujer que había visto en mí una oportunidad. Pero también me quedé pensando en Mercedes misma, en su arrogancia natural, en su necesidad compulsiva de controlar todo y a todos, en su creencia absoluta de que el dinero la hacía superior a los demás
y le daba derecho a manejar vidas ajenas, y se me ocurrió una idea que cambiaría todo. Durante los siguientes meses fingí resignación completa y aceptación de mi nueva situación. Dejé que Ricardo y Mercedes creyeran que habían ganado definitivamente y que yo había aceptado mi rol de adulto mayor supervisado sin más resistencia. Pero mientras tanto, empecé a observar sistemáticamente, a escuchar atentamente cada conversación, a recopilar información detallada sobre las actividades y comentarios de Mercedes. Mercedes tenía un defecto muy grande que resultó ser mi ventaja. Le gustaba presumir constantemente de sus logros y conocimientos. Le encantaba contar en detalle cómo manejaba sus negocios, cómo controlaba eficientemente a su familia, cómo había logrado que Ricardo me quitara todo sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Es simplemente cuestión de saber manejar psicológicamente a las personas, les decía a sus amigas cuando venían a tomar el té a su mansión en reuniones que yo podía escuchar desde el jardín. Ricardo es un buen muchacho, pero necesitaba orientación clara sobre cómo tratar correctamente con su padre sin sentimentalismos contraproducentes. Orientación. Mercedes hablaba de manipular a mi hijo como si fuera una estrategia empresarial perfectamente legítima. También le gustaba presumir detalladamente sobre sus inversiones, sobre los fondos que manejaba, los negocios en los que participaba, las oportunidades que aprovechaba con la información privilegiada que tenía por sus contactos comerciales. Yo nunca pongo mi dinero en cualquier lado sin investigar exhaustivamente, decía con tono de experta. Siempre analizo todos los riesgos antes de invertir. Por eso tengo tanto éxito financiero y puedo permitirme ayudar a familias como la de Ricardo. Tanto éxito. Mercedes hablaba como si hubiera construido su fortuna desde cero con su inteligencia empresarial, cuando en realidad la había heredado completamente de su marido, que había trabajado 30 años para construirla. Pero lo más interesante y revelador era escuchar cómo hablaba específicamente sobre el dinero que habían tomado de mí y de otras familias en situaciones similares. La plata del padre de Ricardo la puse en un fondo de altísimo rendimiento muy seguro. Les contaba a sus amigas con tono de satisfacción. Va a duplicarse en muy poco tiempo. El viejo va a agradecernos profundamente cuando vea los resultados extraordinarios. El viejo. Así se refería a mí en sus conversaciones privadas. Durante esas conversaciones entre amigas, Mercedes mencionaba nombres específicos de fondos, empresas, inversiones particulares, contactos comerciales. Información detallada que yo memorizaba cuidadosamente y anotaba después en un cuaderno que mantenía escondido. También mencionaba a otras personas mayores que habían sido ayudadas de manera similar por sus familias siguiendo sus valiosos consejos. Nombres de familias donde los hijos habían tomado control del patrimonio de los padres usando las mismas técnicas de persuasión. Es un servicio social que presto a la comunidad, decía Mercedes con orgullo evidente. Ayudo a las familias jóvenes a proteger responsablemente a sus padres mayores de sus propias decisiones potencialmente peligrosas. Un servicio social. Mercedes había convertido la manipulación familiar sistemática en algo que veía como una misión benéfica. Después de 6 meses de observación cuidadosa y recopilación de información, tenía suficientes datos específicos para actuar, pero necesitaba ayuda externa especializada para verificar mis sospechas. Contacté discretamente a un abogado especialista en estafas financieras y abuso contra adultos mayores. Le conté toda mi situación en detalle y le mostré las notas exhaustivas que había tomado sobre las conversaciones y actividades de Mercedes. «Don Benito», me dijo el abogado después de revisar toda la información, «lo que usted describe es un caso clásico de abuso financiero sistemático contra adultos mayores. Es un delito federal serio. ¿Pero puedo hacer algo legalmente? Mi hijo tiene poder notarial válido sobre mis bienes. Ese poder puede ser revocado inmediatamente si se demuestra que fue obtenido mediante manipulación psicológica y engaño, y si las inversiones que menciona la señora Mercedes son fraudulentas, o si está usando indebidamente el dinero, hay mucho más que podemos hacer judicialmente». El abogado empezó inmediatamente a investigar en profundidad los fondos de inversión donde Mercedes
Había puesto mi dinero y el dinero de otras familias. También empezó a investigar la situación financiera real de Mercedes misma y sus actividades comerciales recientes. Lo que descubrió durante las siguientes semanas me dejó completamente helado y me hizo entender que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Mercedes no era para nada la empresaria exitosa y solvente que aparentaba ser públicamente. La fortuna considerable que había heredado de su marido la había estado perdiendo gradualmente durante los últimos 2 años en inversiones desastrosas, gastos excesivos y préstamos de alto riesgo para mantener un nivel de vida insostenible. Para mantener su estilo de vida lujoso y su imagen pública de mujer adinerada y exitosa, había empezado a tomar dinero sistemáticamente de los fondos de inversión, donde ponía el patrimonio de las familias que supuestamente ayudaba. En palabras simples, Mercedes estaba robando el dinero de las personas mayores para financiar su propia vida de lujo y ocultar sus pérdidas financieras. Mi dinero, junto con el dinero de al menos otras 8 familias que habían caído en el mismo esquema, había sido usado directamente para pagar las enormes deudas de Mercedes, mantener su casa lujosa, pagar los autos caros, financiar los viajes constantes y sostener el estilo de vida que necesitaba para mantener su imagen. Los fondos de inversión de alto rendimiento eran inventos completos. Los papeles que había mostrado eran falsificaciones elaboradas. Los contactos comerciales eran ficticios. Todo había sido una estafa muy sofisticada, diseñada específicamente para targeting familias con adultos mayores vulnerables. Pero había algo aún más grave. Las investigaciones del abogado revelaron que Mercedes tenía deudas enormes con bancos importantes y prestamistas privados peligrosos. Había usado sus propiedades como garantía para préstamos que no podía pagar. Había firmado contratos comerciales que no podía cumplir. Su situación financiera real era absolutamente desesperante. «Don Benito», me dijo el abogado cuando me mostró todos los documentos que había conseguido, «esta mujer está técnicamente en bancarrota desde hace meses. Ha estado robando dinero ajeno desesperadamente para mantener las apariencias y evitar que se descubra su situación real. ¿Y qué va a pasar cuando todo esto se descubra públicamente? Va a ir a prisión por varios años. Y todas sus víctimas van a poder recuperar sus bienes a través del proceso judicial, aunque probablemente no todo porque parte del dinero ya fue gastado. Tenía en mis manos información suficiente para destruir completamente a Mercedes y recuperar mi patrimonio. Pero quería algo más que simplemente justicia legal. Quería que Ricardo entendiera completamente la magnitud de lo que había hecho y las consecuencias de haber elegido traicionar a su padre por beneficios materiales. El abogado presentó inmediatamente una denuncia penal formal contra Mercedes por estafa agravada, abuso financiero sistemático contra adultos mayores y falsificación de documentos. También inició los trámites legales correspondientes para anular el poder que Ricardo había obtenido de mí mediante engaño y manipulación psicológica. Pero yo decidí esperar hasta que la investigación judicial estuviera suficientemente avanzada para confrontar directamente a mi hijo con toda la verdad. La oportunidad perfecta llegó 3 meses después, cuando Ricardo vino a visitarme con noticias supuestamente excelentes sobre el progreso de mis inversiones. «Papá», me dijo con una sonrisa que creía genuina, «Doña Mercedes me dijo que tus inversiones están rindiendo muchísimo mejor de lo esperado. Pronto vas a tener mucha más plata de la que tenías antes del cambio». «¿Ah, sí?», le pregunté manteniendo un tono neutral. «¿Y ella te mostró estados de cuenta detallados? ¿Viste los papeles oficiales?» «Bueno, no directamente, pero ella maneja todo con absoluto profesionalismo. Confío completamente en su criterio empresarial». «¿Confías en su criterio?», repetí lentamente. «¿Sin ver documentación? ¿Sin verificar nada personalmente?» «Papá, ¿por qué todas estas preguntas nuevas? ¿No confías en doña Mercedes después de todo lo que ha hecho por nosotros?» Era el momento perfecto. Le conté todo lo que había descubierto durante meses de investigación. Los detalles de la investigación del abogado, las estafas sistemáticas, las deudas ocultas, la bancarrota real, los delitos que estaba a punto de enfrentar.
Ricardo se puso progresivamente más pálido mientras yo hablaba. «No puede ser verdad», me dijo cuando terminé. «Doña Mercedes es una mujer muy exitosa económicamente. Tiene una fortuna enorme». «Tenía una fortuna», le corregí. «La perdió toda en malos negocios y ahora está robando dinero ajeno para mantener las apariencias». ¿Robando? ¿A quién está robando? ¿A mí, Ricardo? ¿A mí y a otras 8 familias que fueron engañadas exactamente igual que vos? Ricardo no podía procesar la información que estaba recibiendo, pero ella me aseguró que las inversiones estaban completamente seguras. No hay inversiones reales, Ricardo. Hay una estafa elaborada. Y vos fuiste el instrumento principal que usó para robarme todo lo que tenía. Mi hijo se desplomó en una silla como si le hubieran quitado toda la energía del cuerpo. Por primera vez en meses, pude ver al Ricardo que había criado, no al títere manipulado de Mercedes. «Papá», me dijo con lágrimas empezando a formar en sus ojos, «¿qué fue lo que hice realmente?» «Traicionaste a tu padre por impresionar a una estafadora», le respondí sin suavizar la verdad. Al día siguiente, la policía judicial allanó simultáneamente la casa y las oficinas de Mercedes. Encontraron computadoras llenas de documentos falsificados, cuentas bancarias en negro, evidencia documental de múltiples estafas contra familias, correspondencia con cómplices. Mercedes fue arrestada inmediatamente y llevada a prisión preventiva. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso como la estafadora millonaria que robaba a adultos mayores manipulando a sus propias familias. El impacto del escándalo fue inmediato y devastador. Ricardo apareció en mi casa esa misma noche, completamente destrozado emocionalmente. «Papá», me dijo, «perdón por todo. No tenía idea de que era una estafadora profesional. ¿Realmente no tenías idea? ¿O no quisiste investigar nada? ¿Qué querés decir? ¿Que vos nunca investigaste sus fondos de inversión? Nunca verificaste los documentos que te mostraba. Nunca me preguntaste mi opinión sobre nada. Simplemente hiciste todo lo que ella te dijo porque te convenía creer que era una mujer sabia e importante». Ricardo se quedó callado porque sabía que era verdad. «¿Sabes por qué caíste tan fácilmente en su trampa?», le pregunté. «¿Por qué?». «Porque te gustaba la vida lujosa que te daba. Te gustaba sentirte importante, exitoso, parte de la clase alta. Te gustaba ser el yerno de la mujer rica del barrio que todos respetaban». «Eso no es completamente cierto, papá». «¿No? Entonces explícame por qué nunca cuestionaste ninguna de sus decisiones sobre mi vida. ¿Por qué nunca me defendiste cuando ella decía que yo era un viejo confundido que necesitaba supervisión? ¿Por qué preferiste creerle a ella antes que confiar en tu propio padre?» Ricardo lloró durante más de 1 hora esa noche. Se disculpó repetidamente. Me juró que nunca había imaginado que Mercedes era una estafadora profesional y que había actuado creyendo genuinamente que era lo mejor para mí. Pero yo sabía que el problema fundamental no era que Ricardo hubiera sido engañado por una manipuladora experta. El problema era que había elegido conscientemente ser engañado porque le convenía económicamente y socialmente. «Ricardo», le dije finalmente cuando se calmó un poco, «vos no fuiste víctima inocente de Mercedes, fuiste su cómplice voluntario. ¿Cómo podés decir algo tan duro? Porque cuando ella te dijo que me quitaras todos mis bienes, vos no dudaste ni un segundo. No te preguntaste si estaba éticamente bien. No me consultaste si yo estaba de acuerdo con esas decisiones. Simplemente lo hiciste porque te daba beneficios. Pensé honestamente que era por tu bien». «No, Ricardo, pensaste que era por tu bien, por el bien de tu relación con la suegra millonaria, por el bien de tu vida cómoda y lujosa que no querías perder». Durante los meses siguientes, la investigación judicial se expandió y reveló la magnitud completa de las estafas de Mercedes. Había victimizado a más de 15 familias durante 2 años, robando un total de casi $1 millón de adultos mayores vulnerables. Mi hijo había aprendido una lección extremadamente cara. Había perdido a Mercedes como benefactora. Había perdido completamente la vida lujosa que tanto valoraba. Había perdido mi confianza como padre. Y además, tendría que enfrentar interrogatorios judiciales por su participación en el esquema como intermediario.
Los meses del juicio fueron especialmente duros para toda la familia. Mercedes fue finalmente condenada a 10 años de prisión por estafa agravada múltiple, abuso sistemático contra adultos mayores y falsificación de documentos oficiales. Sus bienes restantes fueron embargados completamente para compensar parcialmente a las víctimas, aunque muchas familias perdieron dinero definitivamente. Ricardo tuvo que devolver inmediatamente todo lo que había tomado de mí. La casa donde vivía volvió legalmente a mi nombre. Mis ahorros fueron restituidos en su totalidad. Mis herramientas fueron recompradas con dinero de la liquidación de bienes de Mercedes. Pero lo más significativo para Ricardo era que había perdido absolutamente todo lo que Mercedes le había dado durante años. La casa lujosa del barrio exclusivo fue embargada por los bancos. El auto importado fue secuestrado. Las vacaciones caras y el estilo de vida de clase alta se acabaron abruptamente. Esperanza, que había sido tan influenciada por su madre como Ricardo por su suegra, tuvo que enfrentar la realidad devastadora de estar casada con alguien que había traicionado a su propio padre por dinero y estatus social. «Benito», me dijo Esperanza, cuando vino a pedirme perdón por primera vez desde el escándalo, «yo realmente no sabía lo que mi mamá estaba haciendo con el dinero». «¿No sabías que me habían quitado todo lo que tenía?», le pregunté directamente. «Sí, pero honestamente pensaba que era para protegerte de malas decisiones financieras. ¿A vos te parecía que yo necesitaba ese tipo de protección? ¿Te parecía que yo era incapaz de manejar mis propios asuntos?». Esperanza no supo qué responder, porque la verdad era que nunca se había molestado en formar una opinión propia sobre mi capacidad mental. «El problema», le dije, «no es que no sabían exactamente lo que hacían. El problema es que no les importó saber si estaba bien o mal mientras les trajera beneficios». La caída social de Ricardo y su familia fue tan espectacular como había sido su ascenso. En menos de un año, pasaron de ser conocidos como la familia exitosa y próspera del barrio exclusivo a ser señalados como los cómplices que habían ayudado a robar a los viejos del barrio. Ricardo perdió su trabajo en la fábrica cuando su empleador se enteró del escándalo a través de los medios. Esperanza tuvo que volver a trabajar como enfermera en turnos dobles para mantener a la familia económicamente. Se mudaron a un departamento pequeño y modesto en un barrio de clase media-baja, muy lejos del estilo de vida al que se habían acostumbrado. Los hijos de Ricardo, mis nietos que tenían 12 y 9 años, tuvieron que cambiar de colegio privado caro a escuela pública porque ya no podían pagar las cuotas. Sus compañeros del barrio anterior dejaron de juntarse con ellos cuando se corrió la voz del escándalo familiar. La vida había devuelto el golpe a Ricardo y su familia con intereses compuestos. Pero para mí, lo más doloroso de toda la experiencia no era ver el castigo que había recibido Ricardo por sus decisiones. Era saber con certeza que mi propio hijo había sido capaz de traicionarme conscientemente por beneficios materiales y que probablemente habría seguido haciéndolo indefinidamente si Mercedes no hubiera sido descubierta. «Papá», me dijo Ricardo aproximadamente 6 meses después del juicio, «¿realmente podés perdonarme algún día?». «Ya te perdoné», le respondí honestamente. «¿Entonces podemos reconstruir nuestra relación y volver a ser como antes?». «No, Ricardo. No podemos volver a ser exactamente como antes». «¿Por qué no si ya me perdonaste?». «Porque antes yo confiaba en vos ciegamente, y esa confianza se rompió para siempre cuando elegiste traicionarme. Nunca más vas a confiar en mí como antes. Tal vez algún día pueda volver a confiar, pero vas a tener que demostrar durante muchos años que realmente cambiaste y que entendiste la gravedad de lo que hiciste». «¿Qué necesito demostrar exactamente?». «Que entendiste que no fuiste víctima de Mercedes, sino su cómplice voluntario, que asumís completamente la responsabilidad por haber elegido traicionarme por dinero, que entendés que el daño que me hiciste no se borra con disculpas. Han pasado 3 años completos desde que Mercedes fue a prisión y desde que Ricardo perdió todo lo que ella le había dado. Mi hijo ha tratado consistentemente de reconstruir su vida y su relación conmigo, pero el proceso ha sido lento y a veces doloroso para ambos. Ricardo trabaja ahora como empleado en una ferretería, ganando mucho menos de lo que ganaba en la fábrica,
pero es un trabajo honesto que consiguió por sus propios méritos. Vive modestamente, paga sus cuentas, no tiene lujos, pero tampoco tiene deudas, ni depende de nadie. Viene a visitarme regularmente, pero las conversaciones entre nosotros nunca volvieron a tener la naturalidad y confianza que tenían antes del episodio con Mercedes. Hay una distancia emocional que no existía antes, una cautela mutua que probablemente nunca desaparezca completamente. ¿Crees que algún día podremos volver a tener la relación de antes?, me preguntó Ricardo hace pocas semanas. No lo sé honestamente, le respondí. Depende de muchas cosas. ¿Depende de qué específicamente? Depende de que demuestres durante más tiempo que realmente entendiste la magnitud de lo que hiciste, que no fue simplemente un error de juicio, sino una traición consciente. Ricardo todavía tiene dificultades para asumir completamente su responsabilidad. Sigue tendiendo a presentarse como víctima de la manipulación de Mercedes, en lugar de reconocer que fue un participante voluntario, que eligió los beneficios materiales por sobre la lealtad familiar. Pero papá, me dice a veces, yo realmente creía que estaba haciendo lo correcto para vos. Ricardo, le respondo siempre, el problema no es lo que creías. El problema es que nunca verificaste si era cierto, nunca investigaste, nunca me consultaste. Elegiste creer lo que te convenía creer. Hasta que Ricardo no asuma completamente esta realidad, va a ser muy difícil reconstruir una relación de confianza genuina entre nosotros. Esperanza se divorció de Ricardo hace 1 año y medio. La presión de la caída económica, el escándalo social, y especialmente el conocimiento de que su marido había sido capaz de traicionar a su propio padre por dinero, terminó destruyendo su matrimonio. Si fue capaz de hacerle eso a su papá por dinero, me explicó Esperanza cuando vino a contarme sobre el divorcio, ¿qué no será capaz de hacerme a mí o a nuestros hijos si alguna vez le conviene? Era una reflexión muy inteligente y realista. Si alguien es capaz de traicionar a su padre por beneficios materiales, realmente no hay límites éticos para lo que puede hacer en el futuro. Mis nietos, que ahora tienen 15 y 12 años, mantienen una relación conmigo que se ha vuelto más cercana desde que sus padres se divorciaron. Vienen a visitarme regularmente y hemos podido hablar honestamente sobre lo que pasó con su papá y su abuela Mercedes. «Abuelo», me preguntó mi nieto mayor hace unos meses, «¿papá realmente te robó todo tu dinero?» «Sí», le respondí sin suavizar la verdad. «Tu papá me quitó mi casa, mis ahorros y mis herramientas porque una mujer le prometió que iba a ganar dinero haciéndolo. ¿Y vos no estás enojado con él?» «Estoy desilusionado», le expliqué, «porque descubrí que tu papá era capaz de lastimarme por dinero». «¿Papá es una mala persona?» «No es una mala persona», le dije, «pero tomó decisiones muy malas que lastimaron a gente que lo quería». Estas conversaciones con mis nietos me han ayudado a procesar mis propios sentimientos sobre Ricardo y sobre toda la experiencia. Me han permitido explicar lo que pasó sin transmitir rencor, pero tampoco sin minimizar la gravedad de las acciones. Mercedes sigue en prisión y le quedan todavía 5 años de condena. Recibí una carta de ella hace 1 año pidiendo perdón y explicando que había actuado desesperadamente para mantener su estilo de vida después de perder la fortuna de su marido. No le respondí la carta. No tengo interés en su arrepentimiento tardío ni en sus justificaciones. Las consecuencias de sus acciones hablan por sí solas. Las otras familias víctimas de Mercedes han tenido experiencias variadas. Algunas recuperaron la mayor parte de su dinero y lograron reconstruir las relaciones familiares dañadas. Otras perdieron dinero definitivamente y nunca pudieron reparar la confianza rota entre padres e hijos, porque esa es la verdad más dura sobre este tipo de estafas que usan a las familias. El daño económico eventualmente se puede reparar, pero el daño emocional y relacional a menudo es permanente. La desconfianza que se crea cuando un hijo traiciona a su padre por dinero no se borra fácilmente. Los vínculos familiares que se rompen por la codicia y la manipulación son muy difíciles de reconstruir. Hoy, a los 74 años, vivo tranquilo en mi casa recuperada. Manejo mis propias finanzas con la experiencia adicional de haber sobrevivido a una estafa sofisticada. Tomo mis propias decisiones.
No firmo papeles sin leer y entender completamente. Y no dependo de nadie para mi bienestar. ¿Me siento solo a veces? Por supuesto. Pero he aprendido que hay diferencias importantes entre estar solo y estar acompañado por gente en la que no se puede confiar completamente. Extraño la relación que tenía con Ricardo antes de descubrir su capacidad de traición, naturalmente. Pero también entiendo que esa relación estaba basada en mi ignorancia sobre aspectos importantes de su carácter. Ahora lo conozco más completamente. Sé que es alguien que puede ser influenciado por beneficios materiales. Sé que es capaz de racionalizar acciones éticamente cuestionables si le convienen. Sé que no siempre se puede confiar en él cuando hay dinero o estatus social en juego. Y con esa información más completa, puedo decidir conscientemente qué tipo de relación quiero mantener con él en el futuro. ¿Le he dado completamente la espalda a Ricardo? No, porque sigue siendo mi hijo, y parte de mí espera que pueda cambiar genuinamente. Pero tampoco lo he perdonado completamente, ni he olvidado lo que es capaz de hacer. Estamos en un punto intermedio que puede evolucionar hacia una reconciliación genuina o hacia una separación definitiva, dependiendo de las acciones y actitudes que Ricardo demuestre durante los próximos años. La experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, las relaciones familiares y los peligros específicos que enfrentan las personas mayores en una sociedad que a menudo las ve como objetivos vulnerables. Primero, que el dinero y el estatus social pueden corromper a cualquier persona, incluso a los hijos que uno crió con valores sólidos. Segundo, que hay depredadores sofisticados que se especializan en identificar y atacar a adultos mayores usando a sus propias familias como instrumentos. Tercero, que la vida tiene una manera muy particular de devolver las traiciones y la codicia, aunque a veces tome tiempo en manifestarse. Cuarto, que uno debe mantener siempre control sobre sus propios bienes y decisiones, sin importar la presión familiar o social que pueda recibir. Pero la lección más importante es que los vínculos familiares no son automáticamente sagrados o permanentes. Se mantienen y fortalecen a través de acciones consistentes, de respeto, lealtad y amor genuino. Cuando esas acciones faltan, cuando son reemplazadas por traición y manipulación, los vínculos se debilitan o se rompen, y está bien que se rompan. Porque mantener relaciones con personas que nos traicionan, aunque sean familia, no es lealtad familiar, sino autoengaño peligroso. La sangre no crea obligaciones automáticas de confianza. El respeto se gana con acciones, no se hereda con apellidos. Y todos tenemos derecho a protegernos de quienes nos lastiman, sin importar su relación familiar con nosotros. Si alguien que está escuchando esta historia tiene familiares que presionan para controlar su patrimonio por su bien, quiero que recuerde mi experiencia, que se pregunte realmente cuáles son los intereses que están defendiendo esas personas. Si alguien quiere manejar tu dinero para protegerte, pregúntate de qué exactamente te están protegiendo y por qué necesitan control total para hacerlo. Si tu propia familia te presiona para entregar poderes legales sobre tus bienes, pregúntate si realmente es por amor o por conveniencia. Y si descubrís que te están manipulando o robando, no tengas miedo de defenderte, aunque eso signifique enfrentarte a tu propia familia. Porque la familia verdadera no roba, no traiciona, no manipula. En mi caso, enfrentarme a Ricardo y a Mercedes me costó una relación familiar, pero me devolvió mi dignidad, mi patrimonio y mi autonomía. Fue un intercambio doloroso pero necesario. Y vos que me estás escuchando desde tu ciudad, ¿has vivido situaciones similares con familiares que querían controlar tu vida o tu dinero? ¿Conoces casos de personas mayores que fueron manipuladas por sus propias familias? Contame tu experiencia, porque historias como la mía pasan constantemente en todas las ciudades y países. Y la única defensa real que tenemos es estar informados, estar alerta y estar dispuestos a defender nuestros derechos, aunque eso signifique conflictos familiares. Al final, la vida siempre devuelve los golpes a quienes traicionan la confianza familiar. Pero es mejor estar preparado y protegido cuando eso sucede, en lugar de ser víctima pasiva de la codicia ajena. Porque la justicia existe,
aunque a veces llegue tarde. Y la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque algunos traten de ocultarla para siempre.